Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema de los principios. He entendido que son los principios que rigen al proceso. Son los específicos para él. ¿Y qué debemos de entender por ellos? Bueno, hay que entender que estos principios, les decía yo, son el sustento, el pilar sobre el cual vamos a construir un proceso. Si alguno de ellos tambalea, se cae todo. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense ustedes al proceso. Como si fuera un puente. Y los principios van a ser los durmientes que soportan a este puente. Si alguno de ellos está mal, si alguno de ellos se tambalea, lo que va a ocasionar es que el puente se colapse y se caiga. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a ocurrir con nuestro proceso. Estos principios van a servir para adaptar o construir un proceso que cumpla las formalidades establecidas por la Constitución y por la propia ley. Por lo tanto, debemos de, en primer lugar, definir qué es un principio. ¿Qué vamos a entender por principio? Bueno, dependiendo del autor que ustedes lean, van a encontrar miles de distintas categorizaciones. Dime, Daniel. Ay, perdón, profe, es que, bueno, alcancé a escuchar que dijo que los principios sirven para adaptar y construir algo, pero no entendí. ¿Lo podía repetir, por favor? Sí, para construir sobre de ellos un proceso que respete la Constitución y el marco normativo. Hay que entender que los principios se constituyen como axiomas de validez para la institución jurídica que se llama proceso. ¿Qué es un axioma? ¿Ustedes entienden un axioma como un postulado que no requiere comprobación? ¿Sale? Que aceptamos y que no requiere comprobación. ¿Sí queda claro? Entonces los principios vienen a ser esto. Y les comentaba, dependiendo del autor que ustedes lean, se pueden llevar la sorpresa que algunos dicen que hay 10 principios, otros 15, otros 9, otros 2, dependiendo cualquiera de ellos. ¿Está bien, Angélica? No te preocupes. Pero nosotros debemos de analizar que los principios, bueno, vamos a definir qué es un principio. Se los acabo de definir desde un postulado filosófico, como un axioma. Pero vamos a explicar esto, ¿no? Para que vaya quedando claro. Piensen ustedes en un principio como un camino de una sola dirección. Y que este camino no es de una sola dirección y sin ninguna disyuntiva. Siempre va a ser hacia un solo lado, a una sola dirección,
y no admite dirección opuesta. ¿Sí se lo imaginan ustedes así? Por otro lado, en el proceso se cuentan con reglas procedimentales. Y las reglas procedimentales tienen disyuntiva. Es decir, te dice, se puede hacer A o se puede hacer B. La regla procedimental nos va a señalar cómo hacer una actividad en el proceso. Y el principio procesal nos va a indicar cómo se debe de construir para que el proceso tenga validez. ¿Ha quedado clara esta explicación? Les pregunto. Profesor, ¿lo puede repetir? Es que se me dio trabó un tantito. ¿Se está trabando? Bueno, para mí. ¿Se está trabando mi audio? Para mí, no sé para los demás. Ok. Pero ¿desde dónde quieres que te repita? ¿Lo puede repetir otra vez? El principio procesal indica que... O sea, ¿otra vez repito todo? ¿O cómo? No. Bueno, o sea, es que apenas acaba de decir esto, que el principio procesal indicaba algo, pero no se alcanzó a escuchar bien. Ok, bueno, para ti, Daniel, principio procesal indica cómo vamos a construir un proceso para que tenga validez. Si no tiene los principios, el proceso no es válido. Y las reglas procedimentales nos indican cómo vamos a realizar un acto procedimental. ¿Sí notan ustedes la diferencia? El proceso se conforma de diversos actos procedimentales. Profesor, ¿las reglas indican cómo se qué? ¿Cómo se realiza un acto procedimental? Déjenme conectar un cable, a lo mejor es mi internet. Denme un segundo, a ver, para que me escuchen bien. Y las reglas procedimentales. El principio procesal va a tener como función ser el sustento, el cimiento respecto de los cuales se construya un proceso que tenga validez constitucional, ya que si falta alguno de estos principios, no le podremos llamar proceso. Será cualquier cosa menos un proceso. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Y por otro lado, ¿qué debemos de entender por reglas procedimentales? Las reglas procedimentales hay que entenderlas como una forma de realizar un acto procedimental. Siempre que ustedes escuchen regla procedimental, van a darse cuenta que te da dos opciones. Ejemplo, la declaración puede ser oral o escrita. La audiencia puede ser pública o privada. ¿Sí queda claro? Vean ustedes que te permite irte para acá o para acá. Es una disyuntiva. Haces A o haces B. En cambio, el principio nunca va a permitir que
se tenga una disyuntiva. El principio siempre es un camino de una sola dirección y no admite su contrario. Ya teniendo en cuenta esto, los principios procesales los vamos a dividir en, bueno, van a ser 5 los principios procesales. Estos principios van a notar ustedes que incluso no pueden concebir al proceso si no se cumple alguno de ellos. Pongamos un ejemplo. Analicemos el primer principio. El primer principio procesal es el de igualdad de las partes en el proceso. Agréguenle, por favor, igualdad procesal o igualdad legal. ¿Qué quiere decir esto? Que al llegar en un proceso o a un proceso, los sujetos que intervienen, accionante y reaccionante, van a tener igualdad de oportunidades legales para justificar sus pretensiones. Daniel, ¿usted iría al proceso o iría a un proceso donde yo tenga más derechos que usted? No, ¿Por qué no? pues porque debemos de tener los mismos derechos, ¿no? O sea, los mismos derechos que se le vayan a respetar a la otra parte, se me tienen que respetar también a mí. Y si fuese al revés, si usted tuviese más derechos que yo, iría. No, pues, o sea, por alevosía y ventaja, pues sí, sí Pues, iría. pues claro, el proceso se trata de ganar, ¿no? ¿O de qué se trata? No, pues sí, de ganar. Pero fíjese cómo usted mismo inmediatamente me dice, bueno, es que sería ilógico. Entonces dense cuenta que el principio de igualdad solo tiene una dirección. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo notan? No puede existir desigualdad. Por lo tanto, esto es un principio. Ahora bien, ¿a qué igualdad nos referimos? A una igualdad legal. ¿Sí queda claro esto? No por pararnos en un proceso, el listo se vuelve tonto o el tonto se vuelve listo, el rico se vuelve pobre o el pobre se vuelve rico. Nada de eso. Tenemos desigualdad natural o social, si gustan. Estas no se ven impactadas por este principio. Lo que nos establece el proceso, al ser una institución jurídica, es la igualdad legal. Entonces, si Daniel puede ofrecer prueba, yo puedo ofrecer prueba. Tiene el mismo valor la declaración de Daniel que la mía. ¿Sí queda claro? Y ustedes van a notar que hay, ya cada vez menos, en rigor de verdad cada vez menos, procesos, mejor dicho, procedimientos que no cumplían con este principio. Cada vez van desapareciendo más. ¿Sale? Pero entonces, ¿quedó claro el principio de igualdad jurídica? Muy bien. Veamos el segundo principio. El segundo principio es
el de imparcialidad. Señorita Karina, ¿a qué le suena a usted esta palabra? Imparcialidad. Que nadie va a estar por encima de otra persona, por ejemplo, que se toma una posición neutral para escuchar a ambas partes. Ok, ¿y quién tendrá que ser imparcial? Sería el juez. La autoridad decisora. Juez, magistrado, ministro. ¿Estamos de acuerdo? Y a usted mismo, señorita Karina, ¿iría a un proceso donde el juez sea parcial? No, no iría, ¿Por qué? porque tendría alguien más una ventaja sobre mi situación. Bueno, ¿y si es parcial a favor de usted? Bueno, tampoco sería justo para la otra persona. Pero yo no le pregunté si sería justo, le pregunté si iría. Bueno, sí, sí iría. Pues sí, ¿no? Pues si voy a ganar, voy. Pero dense cuenta que no podemos dejarlo a nuestro contentillo. En el proceso, nuevamente dense cuenta, no tiene cabida la disyuntiva. O es imparcial o no. Si no deja de ser proceso, se llamará cualquier cosa menos proceso. ¿Están de acuerdo? Si yo llego y el juez ya decidió antes de debatir que mi contraparte ya ganó, pues esto no es un proceso. ¿Estamos? Ahora, ¿qué incluye la imparcialidad? Creo que esto ya lo habíamos platicado y lo retomaremos más adelante, pero ya saben ustedes que la imparcialidad, bueno, debe de ser en primer lugar una imparcialidad legal. La norma debe de establecer de manera objetiva mecanismos para que el juez no se vea afectado en su imparcialidad. Y estos se les conocen como causales o causas de excusa. En todos los códigos procedimentales van a encontrar ustedes van a encontrar un apartado donde se habla de las excusas. ¿Qué es una excusa? Cuando el juzgador detecta que se encuentra afectado en su imparcialidad por algún supuesto establecido en ley y decide dejar de conocer el caso. Se excusa de conocer. ¿Cuál sería el ejemplo, vamos a decir, más común y más entendible para todos? Imagínense que yo soy juez de lo penal y mi hijo comete un homicidio. ¿Creen ustedes que yo pueda juzgar ese caso? No. No. De hecho, está en el Código Penal, ¿no, profesor? Que dice que si tienes una revelación así de que tú juzgas a una persona, te deben de quitar porque no puedes, porque la sangre llama. Bueno, viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los códigos procesales civil. Esta es como que una causal universal, como bien dice José Manuel, la sangre llama. Entonces, no puedo conocer porque existe esta causal de excusa. Oye, sería humanamente imposible solicitarme que yo juzgue esto de una manera imparcial. ¿O qué piensan ustedes? ¿Sí se podrá o no se podrá? Yo creo que es muy complicado, ¿no? O piénsenlo al revés, que ustedes tengan que juzgar a sus padres. Pues
Tampoco. Entonces, para conservar mi imparcialidad, tendré que excusarme. ¿Queda claro? Porque si no lo hago y se detecta que hubo parcialidad por parte del juez, pues ese proceso podrá declararse nulo. ¿Queda claro? Muy bien. Veamos el siguiente principio. El siguiente principio es el principio de... Denme un segundito. Un segundo, permítanme. Muy bien, les decía, el siguiente principio que vamos a estudiar es el principio de progresividad. El principio de progresividad quiere decir que el proceso avanza en grados, como ya lo explicamos, y que una vez que hemos llegado a un nuevo grado del conocimiento, no podemos regresarnos. Por lo tanto, es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Si ya estamos en la fase conclusiva, no podemos regresar a la fase de conocimiento. ¿Sí están de acuerdo? Esta progresividad va de la mano con la idea de la preclusión. ¿Cómo deben de entender ustedes la figura de la preclusión? Esta es una figura procesal que consiste en la pérdida de un derecho por el solo paso del tiempo. De un derecho procesal. Ejemplo. Fíjense cómo van de la mano, ¿eh? Si yo les digo, vamos a suponer, Uciel, usted cuenta con 10 días para contestar la demanda. Vamos a suponer, bueno, todavía no les enseño a hacer cómputos, pero pensemos 10 días naturales a partir de hoy para responder y contestar la demanda. Estamos hablando que tendrían que estar contestándome ¿cuándo? Viernes sería 1, sábado, domingo 3, lunes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9 y 10 hasta el lunes de aquí en 8 días. ¿Estamos en ese entendido? ¿Qué pasa, Uciel, si usted contesta al día martes? No en el 10º que se le vencía, sino hasta el día 10. O sea, cuando ya se venció, Ajá. el martes, Pues ya no podría hacer nada, ¿o sí? ya Ya no. se venció, ya me demandaron. Pero ya ¿qué figura operaría? La de la, ¿cómo se dice? La preclusión, Exactamente, ya precluyó ya precluyó. su derecho. ¿Sí queda claro? ¿Y qué ocurre? Ya no nos podemos regresar. Precluir quiere decir que usted ya no puede contestar nunca más esta demanda. ¿Queda claro? Pero dense cuenta cómo la figura de la preclusión va de la mano con el principio de la progresividad.
Y por lo tanto, hay que entenderlo que no puede existir un proceso sin que haya esta progresividad. ¿Se imaginan ustedes que pudiéramos regresarnos en el proceso las veces que queramos a las etapas previas? ¿Creen ustedes que algún proceso terminaría? No. Entonces, este también es un principio. ¿Quedó claro? Muy bien. El siguiente principio que tenemos. El siguiente principio es el de caso juzgado. En el proceso, siempre va a operar la figura del caso juzgado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se resuelve el proceso mediante una resolución que adquiera la calidad de caso juzgado, no vamos a poder volver a debatirlo. ¿Sí queda claro? Porque si no, imagínense ustedes cuántos procesos tendríamos revividos una y otra vez hasta que el juez diga lo que yo quiero. Ya no se puede. El principio de caso juzgado otorga a las partes otorga a la sentencia y a resoluciones similares a ella la calidad de cosa juzgada. ¿Esto qué quiere decir? Que vuelven inmutables y definitivas las resoluciones que han adquirido o impactadas por este principio. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, queda claro. Muy bien. Y el último principio que va a impactar al proceso. Un segundito, permítanme. Perdón, ya estoy de regreso. El último principio será el principio de razonabilidad. Todo acto procedimental y acertamiento que se emita debe de estar fundado y motivado. Para con ello proporcionar seguridad jurídica a las partes que intervienen en el proceso. De tal forma que vuelvan razonable la decisión tomada por la autoridad. Y hago la misma pregunta. ¿Ustedes irían a un procedimiento donde no tengan seguridad jurídica de lo que se va a debatir? Bueno, de lo que les van a resolver. ¿Irían a un proceso en el que el juzgador pueda establecer en sus resoluciones lo que él siente en lugar de lo que marca la ley? ¿Qué opina? ¿Sí irían o no? Usted, señorita Cintia, ¿qué opina? Pues no, porque no podría tener por seguro que lo que se ha resuelto es lo mejor o lo correcto.
O que por lo menos nos aplicaron la ley. Entonces, dense cuenta que estos principios tienen una sola dirección y si alguno de ellos tambalea, pues todo el proceso se cae. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ya teniendo en cuenta estas circunstancias, vamos a continuar ya estudiando al proceso, pero quiero terminar nuestro cuadro hablando de las instancias que faltan. Nos faltan 2 instancias. ¿Recuerdan cuáles son? Las de reacertamiento y queja. Reacertamiento y queja. Expliquémosla rápido en lo que resta de la clase para ya después dedicarme al estudio de la ciencia procesal, que es nuestro siguiente tema. Y ya de aquí todo estará enfocado al estudio del proceso. Muy bien. Hablemos de esta idea del reacertamiento. Aquí hagamos o utilicemos la técnica de las que habíamos platicado previamente. Utilicemos la etimología de la palabra. Ustedes escuchan la palabra reacertamiento y leen o ven el prefijo re y después la palabra acertamiento. Fernanda López, en el español, el prefijo re, ¿qué quiere decir? ¿Volver a hacer? Volver a hacer o repetir, ¿no? Y usted misma, señorita Fernanda, sin saber, sin que yo haya explicado de qué se trata el reacertamiento, ¿a qué le suena? Como volver a aceptar, volver a estar de acuerdo. No sé Bueno, si no tanto estar de acuerdo, pero volver a aceptar. volver a acertar. Y así, nada más con lo que acabamos de decir, ¿será instancia de origen primario o de origen secundario? ¿Primario? ¿Por qué? Ay, no sé, es que esa parte no. Pues si usted me está diciendo que tiene un prefijo que es re, que es volver, Volver, entonces será secundario. pues claro, ¿no? Yo puedo volver sin haber ido. Pues no. Pues no. Entonces dense cuenta que aquí va a acontecer la primer instancia de origen secundario. Y su nombre quiere decir volver a acertar. Empleando la palabra acertamiento o volver a emitir un acertamiento, como se las he explicado. Sale en la teoría de Carnelutti. Recuerden que acertamiento es la resolución que pone fin o que decide un procedimiento. ¿Queda claro? Entonces aquí vamos a tener que hacer un nuevo acertamiento. Y en esta instancia van a entrar los medios de impugnación llamados comúnmente recursos. Pero ustedes ya saben que los recursos pertenecen a los reacertamientos. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Cuándo utilizan ustedes un recurso? ¿Cuándo creen? Cuando se necesita, ¿Y cuando lo necesitas? mm, A ver,
pensemos lo siguiente. Existe un recurso que se llama recurso de apelación. ¿Vale? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de él? ¿Sí o no? ¿Y cuándo lo has escuchado, José Manuel? Cuando dicen corte de apelación, cuando quieres apelar algo que te den una resolución, pero tú quieres otra cosa, cuando no te convence. Ok. Cuando te emiten un acto, un juez con el cual tú no estás de acuerdo y quieres que el mismo pues sea revisado para que en su momento pues se confirme, se modifique o se revoque. Dense cuenta ustedes, ¿se puede hacer una apelación si no existe el acto preliminar? El primer acertamiento, ¿puedo reacertar si no hay un primer acertamiento? Por lógica, ¿no? Entonces, la instancia de reacertamiento tiene por objetivo que la resolución emitida sea revisada. Sea revisada y en su momento se modifique, se confirme o se revoque. Pensemos lo siguiente, a ver, ayúdenme por favor. Pensemos que yo demando a José Manuel. ¿Están de acuerdo? Lo demando ante el juez de primera instancia que va a ser Uciel. Muy bien. Y Uciel en su sentencia determina que no me asiste la razón y que José Manuel no me tiene que pagar. Entonces acudo ante la magistrada que es Karina. Y le digo, Karina, bueno, señora magistrada Karina, yo no estoy de acuerdo con esta resolución, con este acertamiento que hizo Uciel. Y le voy a explicar las razones por las que no estoy de acuerdo. Y ahí estableceré lo que se conoce comúnmente como agravios. Y le digo por qué no estoy de acuerdo. Por lo tanto, vengo para que usted revise esta resolución y en su caso decida si tengo la razón o quien tiene la razón es Uciel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer usted, señorita Karina? Revisar todo el acto que realizó el juez anterior. Y luego, Emitir yo una sentencia. un reacertamiento. Va a volver a acertar. Cintia, en este ejemplo que acabo de platicar, ¿quién insta? ¿O quién pretende? El que pide que se revise. Es que no me acuerdo quién era. En este caso, ¿quién? En el ejemplo que estoy dando. Ajá, sí, pero es que no me acuerdo si era José o Uciel. Uciel es el juez y José Manuel es el reaccionante. Yo soy el accionante. Ah, entonces usted es el que pretende An- de Uciel. No, Uciel ya me dijo que no. ¿Ante quién presento mi reacertamiento? Ah, ante Karina, ¿no? Ante Karina. Entonces, ¿quién pretende? Usted, ¿Ante quién pretendo? ante Karina. ¿De quién pretendo? ¿Quién quiero que revise?
Karina. ¿Cuántos sujetos intervenimos? 2. ¿Sí notan esto? Entonces, vean ustedes, vamos a categorizar el reacertamiento. A ver, el reacertamiento, ayúdeme Karina, ¿es una instancia de origen primario o secundario? Secundario. Exacto, requiere forzosamente un acertamiento previo. ¿Yo podré ir ante usted a pedir que revise algo si no lo han hecho? No, porque es algo que no existiría. Es algo ilógico. Muy bien. ¿Tiene pretensión o sin pretensión? Sí tiene pretensión. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido pretensional? En la revisión de un acto de autoridad previo. Perfecto. ¿Y cuántos sujetos intervienen? 2 sujetos. ¿Quiénes son? Quien solicita el reacertamiento y quien revisa el acto otra vez. Exactamente, llamémoslo así, el reacertante y la autoridad revisora. Y nada más hay 2 sujetos. ¿Sí se acuerdan que la única instancia que tiene 3 se llama proceso? Esta será una instancia de estas características. ¿Quedó claro qué es el reacertamiento? Y reitero, lo van a encontrar comúnmente como recursos. Muy bien. Y veamos la última instancia, que es la queja. Un segundo, por favor. Muy bien, ya estoy de regreso. Veamos la última instancia que tenemos. Es la instancia de queja. Como ustedes saben, quejarse quiere decir adolerse de algo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, contéstenme por favor. Ayúdenme con sus camaritas nuevamente. No sé qué pasa. Ayúdenme por favor porque si no, no sé si me están escuchando. Les decía, la queja consiste en adolerse de alguna situación. Piensen ustedes lo siguiente. Si estuviese yo en casa de mis padres, sentado, viendo la tele, y llegase mi hermano y me diera un zape, ¿puedo ir con mi mamá a decirle, ay mamá, Juan me pegó? Sí, ¿Y qué estaría haciendo yo? Quejarte. Me estaría quejando. ¿Y me puedo quejar sin que mi hermano Juan me pegue primero? No, No, ¿verdad? Entonces, nos da inmediatamente la idea de que la queja es una instancia de origen secundario. Pero veamos aquí qué ocurre. Cuando yo le digo a mi mamá, oye, Juan me pegó, quiero que mi mamá revise si ese golpe estuvo bien dado o no. ¿O qué quiero que haga mi mamá? que regañe a su hermano. Que regañe a mi hermano. Entonces, en la instancia de queja, no tiene como finalidad revisar el acertamiento del cual me estoy quejando, ¿sí? Sino lo que quiere es que haya una sanción disciplinaria.
Y por lo tanto, la instancia de queja de ninguna manera puede servir para que se revise lo ya actuado. El acertamiento quedará firme si no es impugnado. Pero lo que la instancia de queja pretende es que se castigue o se discipline al sujeto que me lesionó. ¿Queda claro? Entonces, en el campo procesal, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de instancias? Cuando se promuevan procedimientos que tengan como finalidad las sanciones disciplinarias en contra de servidores públicos. Entonces pensemos lo siguiente. Francisco es un servidor público y me trató de una manera indebida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy con UCIEL, que es el órgano encargado de la disciplina de este ente público. Y te voy a decir, UCIEL, ¿sabes que Francisco realizó estas actividades que me lesionaron? Y te pido que lo sanciones. En este ejemplo, ¿quién pretende? Usted, ¿Ante quién pretendo? ante mí, ¿Y de quién pretendo? de mí, ¿De usted? ¿Cuántos sujetos intervienen? 2. ¿Estamos? Tú mismo, Ciel, ¿la instancia de queja es de origen primario o de origen secundario? secundario, profe, Secundario, ¿con pretensión o sin pretensión? con pretensión. Con pretensión. ¿Cuál es el contenido pretensional? Ay, ya se me olvidó de que se quejaba, se estaba quejando de mi compañero. Bueno, pero ¿cómo lo puedes establecer para que sea aplicable a todas las quejas? No le entiendo. ¿Cómo? Ajá, ¿cuál sería el contenido pretensional de la instancia de queja en general? ¿Qué te estoy pidiendo que hagas? Que sancione del que se está quejando. Pero que lo sancione en un plano disciplinario. Ah, ok. ¿Estamos? No quiero que lo meta a la cárcel, ¿o sí? No, Sino lo que quiero es una sanción disciplinaria. ¿Estamos? Y ya quedamos cuántos sujetos intervienen. 2. ¿Queda claro? Muy bien. Y con esto concluimos con el estudio de la instancia de queja. Y hemos terminado por fin de estudiar las distintas instancias. Ahora bien, vamos a entrar ya a nuestra siguiente unidad, que es precisamente el concepto y el contenido del derecho procesal. Muy bien, vamos a entender por qué el derecho procesal es una rama del derecho. ¿Qué va a estudiar? Y con ello vamos a entender la unidad científica de esta rama. ¿Queda claro? Nada más que esto lo haremos en nuestra siguiente sesión. Tengo que suspender unos minutos antes. Como ustedes saben, hoy tengo conversatorio y tengo algunas cuestiones que tengo que atender de emergencia. Entonces, nos vemos, por favor, el próximo martes. Profesor, ¿Qué pasó? ¿sí llevó a sus chicos a la vacuna? ¿Sí? ¿Y cómo les fue?
Bien, gracias por preguntar. Todo bien, todo tranquilo. Menos mal. Muchísimas gracias, José. Bueno, pues pasen bonito resto de jornada y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Éxito en su conservatorio. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Nos vemos. Gracias.